qué es lo que simboliza Tito, y me imagino que es el símbolo, para mí es muy importante, el símbolo de la universidad de ustedes, especialmente de los jóvenes. Y eso es muy sencillo para mí. De la forma en que los elijo yo para que vengan a pasar tiempo conmigo es availability, affability, ability, and accountability. Una vez más. Availability, que dice que están disponibles 24 horas, 7 días a la semana, y la verdad es que así trabaja Tito conmigo, Él está cuando yo, incluso los estudiantes cuando yo viajo se asustan más porque ya saben que voy a estar en el aeroplano, estoy mandándoles correos electrónicos. Entonces tienen que estar disponibles 24 horas al día, 7 días a la semana, y tener una pasión por lo que hacen que sea indiscutible. Availability, affability, quiere decir que tienen que ser unas personas que se puedan llevar con gente y con pacientes, que puedan hablar y se puedan conectar con los pacientes. Accountability quiere decir que sean personas responsables. Y lo último es availability, affability, ability, la habilidad que tienen que ser gente que se desempeñe, que estudien mucho. Y yo pienso que son cualidades muy importantes. Tito también simboliza lo que le llamo yo en los discursos que he dado últimamente en Estados Unidos, sueños, dreams, determination, resilience, excitement, admiration, mentorship, and strength. Una vez más, dreams, determination, resilience, excitement, admiration, mentorship, and strength. Y yo pienso que son cualidades muy importantes, especialmente para nuestra juventud. La gente me ha preguntado a través de los años el por qué yo salí adelante, el por qué he tenido tanto éxito en Estados Unidos. Yo pienso que ha sido una situación muy sencilla, porque siempre he soñado, siempre he tenido en mi mente y me he imaginado lo que nosotros no podemos ver. Cuando yo recién llegué a Estados Unidos y el doctor Vargas me preguntó que les dijera un poco acerca de mi vida, cuando recién llegué a Estados Unidos, la primera vez que salí de México yo, como trabajador ilegal, trabajar de jornalero en el campo, tenía 14 años y me subí atrás de un vehículo, me cubrí con unas sábanas, con unas cobijas, me escondí y pasé la frontera entre México y Estados Unidos, entre una ciudad que se llama Mexicali y una ciudad que se llama Calexico. Mexicali está en México y Calexico está en Estados Unidos. Y crucé la frontera ilegalmente, llegué rogándole a familiares que estaban trabajando de jornaleros en el campo, porque mi familia era muy humilde, muy pobre. Mis padres no tenían nada, nunca fueron a la escuela. Mi madre terminó su segundo año, mi padre terminó su primer año de educación primaria. Fue todo lo que... Pero ellas eran personas muy sabias. Mi abuelita, que tuvo un papel muy importante en mi vida, era curandera y partera en un pueblo. Yo me di cuenta a una edad muy temprana el valor de lo que es ayudar a aquellos que tienen mucho menos. La gente pensaba que mi abuelita no tenía mucho, pero mi abuelita tenía un conocimiento y una capacidad de amar al prójimo, una capacidad de aprender. Ella se hizo partera y curandera en nuestros pueblitos, en nuestros ranchitos, en las áreas de México. Yo a la edad muy temprana me di cuenta del respeto que ella había ganado a través de su esfuerzo y de su trabajo, a pesar de las raíces humildes en las que había crecido. Era una mujer también muy fuerte de carácter. Y Tito le dirá que así soy yo más o menos también. En aquel entonces salí a los 14 años por primera vez, terminé eventualmente a los 19 años, decidí cruzar la frontera ilegalmente una última vez y fue cuando me quedé en Estados Unidos. Mi sueño era muy sencillo, mi sueño era estudiar, trabajar y hacer de nuestras futuras generaciones una mejor vida. Yo pensaba en aquel entonces, lo primero que quería hacer era comprarme un par de lentes Ray-Bans. Fue lo primero que compré. Estaba ganando $3.35 la hora en aquel entonces, el sueldo mínimo en el campo. Y la segunda cosa que compré fue un par de zapatos, unos tenis, que eran Air Jordans. En aquel entonces Michael Jordan, el jugador de baloncesto número 1. Y yo pensaba que estos tenis me iban a hacer brincar mucho más alto. Bueno, al menos así me lo imaginaba. Pero así fue como sucedió, fueron las dos primeras cosas. Salí de México a Estados Unidos precisamente con ese sueño de salir adelante. Y yo pienso que muchos de ustedes tienen el mismo sueño, el hacer de este mundo un mejor mundo, así de sencillo.
Y yo pienso que es un sueño muy, pero muy importante. Nuestro cerebro es increíble. A veces nos imaginamos cosas que el resto del mundo no las ha visto. Y es por eso que nuestro cerebro nos da la oportunidad de innovar, de inventar, de crear nuevas cosas. Y para mí eso ha sido una de las bases del éxito, que nunca me he dado por rendido. Siempre he estado soñando en cómo formar puentes, bridges. La historia de este niño que sale de México a los 14 años por primera vez fue la historia de un niño que empezó a trabajar a los 5 años en una estación de gasolina, en un ranchito a las afueras de Mexicali. Y me acuerdo que era un niño inquieto, sí, era un niño travieso, de veras. Me acuerdo que este niño a los 3 años se le ocurre, se da cuenta que la gasolina era explosiva. Entonces, este niño va y agarra un galón vacío de leche, lo llena de gasolina y se lleva a su hermanito, mi hermanito Gabriel, que en aquel entonces tenía como 1 año y medio. Y nos vamos atrás, todos vivíamos en unas áreas, Mexicali es desierto, se llama Mexicali porque es México cálido. Están a 126 grados Fahrenheit, que no me acuerdo qué tantos grados centígrados son, pero es un calor increíble, como 70. Ahí dice la gente que el diablo, durante el verano, el diablo cuando vive en Mexicali se va al infierno a pasar las vacaciones porque está muy caliente. Ahí sí es cierto, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo que me llevo a mi hermanito y nos vamos y me llevo un galón de gasolina y me lo llevo para atrás, en un campo desierto, vacío, de muchas hectáreas. Y me llevo y pongo la gasolina así y pongo el tanque a la distancia y agarro un cerillo y lo prendo. La inquietud, todos nacemos con una inquietud que es increíble. Somos científicos cuando nacemos, todos. ¿Por qué? Porque experimentamos, tratamos de sentir, tratamos de experimentar el mundo. Y así fue como lo hice yo. Y pongo el cerillo y sale la explosión. Y estamos mi hermanito Gabriel y yo súper contentos. Mi madre se da cuenta de esto, perdón, no sé por qué está pasando. Mi madre se da cuenta de esto y fue cuando la situación se me puso media peligrosa. Cuando me di cuenta que pues lo que yo hacía no era necesariamente muy sabio, pero a pesar de eso mi madre tuvo una sabiduría increíble y empezó a canalizar mi energía a través de los años. Este niño a los 23 años llega a UC Berkeley, a los 26 años se va a Harvard, a los 31 años gradúa, se va de regreso a hacer mi posgrado, mi especialidad en neurocirugía en la Universidad de California, San Francisco, y para el 2005 me voy a Johns Hopkins. Antes de conocer a Tito, yo ya me había hecho full professor, lo que llaman en Estados Unidos, profesor catedrático en menos de 6 años, que fue una velocidad increíble, pero no fue por mí, sino fue por el simple y sencillo hecho de que me rodeé de gente mucho más capaz y mucho más inteligente que yo. Yo pienso que esa ha sido la base del éxito, como me he rodeado de gente como Tito. Walt Disney dijo una vez, all our dreams can come true if we have the courage to pursue them. Una vez más, all our dreams can come true if we have the courage to pursue them. Todos nuestros sueños se pueden hacer realidad si tenemos el coraje y el valor de perseguirlos. Una vez más, todos nuestros sueños se pueden hacer realidad si tenemos el coraje de perseguirlos. Y yo pienso que muchas de las veces nuestros sueños parecen inalcanzables, pero si tenemos el coraje, la energía, esa necesidad que traemos todos de alcanzarlos, los van a lograr, especialmente para los jóvenes que están aquí en este momento. Una vez más, con mucho respeto y cariño, estoy aquí en esta universidad, en esta facultad de medicina, en esta ciudad tan hermosa de Bucaramanga, en este hermoso país. Es la segunda vez que estoy en Colombia, pero verdad, otra vez estuvimos en Bogotá el año pasado por estas mismas fechas. Mis viajes son cortos. A veces la gente me pregunta de qué es lo que conozco de los países. La verdad es que conozco mucho más los aeropuertos a veces de los países. Y sí es cierto, porque salimos ayer en la mañana, llegamos aquí en la noche, estamos por un día, nos regresamos mañana, y es que mi trabajo no para. Yo sigo teniendo cirugías, mi laboratorio con más de 12 millones al año de fondos federales del gobierno que tengo que seguir,
más de 17, 18 patentes, 2 compañías que hemos empezado yo personalmente el año pasado. Y acuérdense, es el mismo joven que salió de México con estas manos a piscar tomate, ilegalmente. Sale de México, de un país hispano, de un país latinoamericano, de un país pobre, de un país que lo consideramos subdesarrollado. Pero yo lo que me di cuenta a través de los años, que a pesar de todos los cerebros que yo he abierto, y he abierto cerebros de gente de China, de Alemania, de México, de Colombia, de Israel, de Rusia, de Inglaterra, he abierto cerebros que son de gente cristiana, musulmanes, judíos, y lo que me he dado cuenta que todos tenemos en común es que todos los cerebros se miran iguales. No hay ninguna diferencia. A veces la diferencia está en nuestros sueños, en lo que queremos alcanzar. También les doy las gracias a nuestros queridos doctores, nuestros cirujanos que están aquí también, aquellos que están día a día luchando, más que nada, para hacer este mundo un mundo mejor, luchando para salir adelante, para que todos aquellos sueños que tenemos de proveer servicio médico a todos nuestros pacientes se vuelvan realidad. Yo sé que estamos afrontando muchos retos. En Estados Unidos, por ejemplo, tenemos más de 40 millones de habitantes sin aseguranza médica, y eso yo pienso que es algo absurdo, es algo triste en un país con tanto poder económico. Y si tenemos eso en Estados Unidos, ustedes se pueden imaginar lo que pasa en nuestros países en Latinoamérica. Les doy las gracias también por abrir sus puertas, por venir a esta conferencia. A todos ustedes les doy las gracias por creer que juntos podemos cambiar el mundo. Para mí es muy importante tener ese sueño de cambiar el mundo. Le doy las gracias también a mis hijos, a mi esposa, por dejarme salir. Yo pienso que las dos mujeres que han tenido la paciencia más increíble en mi vida ha sido mi madre primero, porque imagínense, ese niño era súper travieso y sigue siendo inquieto y travieso. Y la segunda ha sido mi esposa Ana, que de verdad es una santa de veras, y Tito la conoce. Y incluso Tito estaremos en casa el jueves, ¿no?, a celebrar Thanksgiving. Y entonces una mujer increíble, de veras. O sea, no es fácil vivir con una persona como yo, ¿eh? Aquí me miran sonriendo y todo, pero soy una persona exigente y hago las mismas exigencias en aquellas personas que me rodean, las mismas exigencias que tengo en mí mismo. Le doy las gracias también a la Clínica Mayo por haberme, como decimos en México, acogido, apapachado. Acuérdense que yo salí de México. La Clínica Mayo tiene más de 65,000 empleados y nada más sabemos 2 profesores que tenemos el título William y Charles Mayo, lo cual quiere decir cargamos la historia de más de 153 años de excelencia médica de esa facultad, de esa clínica que ha cambiado y que sigue formando puentes a través del mundo. Y yo les doy las gracias a esta clínica por creer en mí, por reclutarme de otra institución que era increíble como era Johns Hopkins, por traerme con todo nuestro equipo de más de 30 científicos, gente como Tito, y abrirnos las puertas y dejarnos formar puentes desde la Clínica Mayo con el resto del mundo. Gracias también a mis pacientes, a muchos de mis pacientes que han puesto su vida en mis manos. No nada más los pacientes, sino sus seres queridos también, sus padres, sus hermanos, sus tíos, sus tías, sus abuelos, que han creído en este joven, en esta persona, en este doctor, en este equipo que nos rodea y han puesto la vida de sus seres queridos en nuestras manos. Para mí es un privilegio, es un honor, no es un derecho, es un privilegio y un honor lo que hacemos nosotros como doctores. We think, we dream, we believe, and we get. Una vez más, we think, we dream, we believe, and we get. Nosotros pensamos, nosotros soñamos, nosotros creemos y nosotros nos atrevemos. Nos atrevemos a creer que juntos podemos indiscutiblemente cambiar el mundo. En nuestro laboratorio, por ejemplo, con más de 17 patentes que tenemos ahorita, varios grants, becas del gobierno federal, estudiamos la migración de células cancerosas y la migración de células madres en el cerebro humano. Utilizamos el cerebro humano como la herramienta y como la extensión de nuestro laboratorio en el quirófano. Para mí, la razón por la cual he tenido mucho éxito en agarrar becas del gobierno federal en Estados Unidos no es porque sea más inteligente que muchos de mis colegas, no es que sea más inteligente que Tito, sino simple y sencillamente pensé
¿De qué forma puede utilizar el laboratorio como una extensión de nuestro quirófano? El quirófano es la base, el cerebro del ser humano es la base. Cada paciente es parte de una historia. Cada paciente nos da el privilegio de obtener el tejido de ellos, llevarlo al laboratorio y empezar a estudiar cómo estas células cancerosas, estas células madres, a veces normales o patológicas, están migrando en el cerebro humano. Y yo pienso que es una pregunta por la cual no tenemos una respuesta y la estamos estudiando constantemente en nuestro laboratorio. Utilizamos herramientas como nanotecnología que hemos patentado. Sabemos cómo las células pueden migrar en nanopatterns, que le llamamos, en microfluidics, que llamamos en Estados Unidos, y he formado alianzas muy pero muy importantes con gente mucho más inteligente que yo, biomedical engineers, científicos que se encargan, físicos, matemáticos, que estudian, pero se han enfocado nada más en entender lo que ellos hacen. Y yo, de la forma en que me he afiliado con ellos, me he asociado con ellos, es que yo hago preguntas. ¿Cómo podemos utilizar esas células de nuestro cerebro humano que de otra forma serían descartadas, llevarlas al quirófano, del quirófano al laboratorio, y cómo estudiarlas? Y eso ha llegado a descubrir nuevas herramientas, a inventar nuevas herramientas y a descubrir nuevos motores moleculares que están permitiendo estas células que migren de un lugar al otro. A veces las necesitamos que migren. En enfermedades neurodegenerativas necesitamos que las células migren y empiecen a regenerar una parte del cerebro. A veces necesitamos que las células no migren, como es en el cáncer del cerebro, el glioblastoma, que es el cáncer en el cual yo me especializo, que invade a todo el cerebro. Es una enfermedad completamente fatal, que hoy en la actualidad el promedio de vida de un paciente es entre 12 y 14 meses después de un diagnóstico. Es una enfermedad fatal. Ustedes saben, o no han de saber a lo mejor, que para el año 2030 en el mundo el cáncer será la fuente de muerte número 1 en el mundo. En Estados Unidos para el 2025 será la causa de muerte número 1. El problema que tenemos es que las herramientas, las curas que no tenemos, las medicinas que tampoco tenemos y las pocas que tenemos cuestan una cantidad de dinero increíble. En Estados Unidos gastamos más de $2 millones por paciente que tiene un cáncer en el cerebro, y eso yo pienso que es prohibido. Todo lo que yo personalmente me he dedicado a encontrar nuevas curas, encontrar nuevas herramientas que nos puedan hacer y nos puedan dar la oportunidad de proveer servicio médico y quirúrgico al resto del mundo de una forma mucho más alcanzable. Estudiamos las células madres del tejido adiposo, y esto pasa de pura casualidad. A nadie le falta tejido adiposo, todos tenemos un poco. Una vez yo estaba en el laboratorio, salimos en aquel entonces, cuando recién Tito llegó a mi laboratorio, las juntas del laboratorio pasaban los viernes entre 10 de la noche y 12 de la noche. Fue cuando llegó Tito. Ahora no, en la actualidad ya soy mucho más tranquilo, las hacemos los viernes como entre las 3 y 5 de la tarde. Pero en aquel entonces, cuando llega Tito a mi laboratorio, eran entre 10 de la noche a 12 de la noche los viernes. ¿Por qué? Porque yo salía del quirófano hace entre 4 y 6 cirugías, terminaba entre 8 y 10 de la noche y me iba al laboratorio. Y era cuando tenían todos nos esperaban. Y los jóvenes, para mí era muy sencillo, porque yo sabía que después de medianoche todos iban a dar la vuelta, a pasear, a tomar algo, a divertirse, entonces no había ningún problema. Pero esa era mi junta de laboratorio. Incluso fue un artículo publicado en Nature Magazine en aquel entonces, por el hecho que era algo muy intenso. Pero me acuerdo que una noche yo llego del quirófano y está una de mis estudiantes, una científica de Italia, Sara se llama, y estaba yo utilizando unas herramientas para sacar tejido adiposo de un ratoncito, y de pura casualidad yo le digo: oye Sara, ¿qué estás haciendo? Dice: es que estoy utilizando estas células madres del tejido adiposo para utilizarlas como controles, para compararlas con aquellas células madres que obtenemos del tejido canceroso. Yo le dije: Sara, pero si yo hago como 100 casos al año, en los cuales utilizo herramientas, paso por la nariz y saco tumores de la base del cráneo por medio de la nariz, y al final de la cirugía tengo que obtener tejido adiposo para utilizarlo como un taponcito para pasar los hoyitos, para tapar los hoyitos que dejo en la base del cráneo, y al final del día tengo una cantidad enorme de tejido adiposo. Lo que yo inmediatamente obtuve permiso de la universidad de aquel entonces de Johns Hopkins, y empecé a mandar el tejido al laboratorio. De eso han llegado ya 2 becas de más de $6 millones
he empezado una compañía, han salido más de 10 patentes, de una idea, de una observación que pasó en una noche, en un viernes, entre 10 y 12 de la noche. Así de sencillo. Eso es soñar, eso es no darse por vencido. Tenemos que encontrar nuevas herramientas para tratar a los pacientes. ¿Por qué neurociencias? Hace poco, la mamá de uno de mis pacientes me preguntó: doctor, ¿por qué le gusta estudiar el cerebro? La respuesta para mí fue muy sencilla y le contesté: porque es la frontera inexplorada. Así de sencillo. El cerebro sigue siendo la frontera inexplorada. El cerebro, las neurociencias, es lo que queremos entender, pero no sabemos a veces por dónde empezar. Así de sencillo. Es el inicio y es el final. A veces me pongo a pensar, cuando voy al quirófano, yo no sé quién está en el quirófano mirando el cerebro, aparte de ti, el doctor, y sus hijos también, aquí están. El cerebro baila con el corazón. Cuando el corazón late, el cerebro está bailando. Entonces yo siempre imagino a Muhammad Ali, que era uno de mis héroes. No sé si saben de boxeo, a lo mejor no saben de boxeo, ¿verdad? Los jóvenes no. También peleaba. Sí, los jóvenes a lo mejor no saben de Muhammad Ali. Él decía, fly like a butterfly and sting like a bee. Así decía él. Pero imagino yo que el cerebro está bailando con el corazón, porque sí, el cerebro, en la base del cráneo, en la médula, en el pons y todo eso, tenemos todos los centros que están controlando nuestra respiración, nuestro corazón y todo eso. Y para mí es algo muy importante, esa es la razón por la cual yo considero el cerebro el inicio y el final. Es el órgano que nos hace pensar, el órgano que nos hace amar. Desafortunadamente es el órgano también que a veces nos hace odiar. Y para mí es algo que nos hace, que a mí me hace reflexionar y me hace pensar cómo formar puentes y cómo nos puede ayudar a mirar e imaginar lo que a veces no tiene forma, lo que a veces no tiene explicación. En fin, para mí es el órgano más hermoso del ser humano y tengo el privilegio, no el derecho, el privilegio y el honor de tocarlo a diario, de poner mis manos, que eran mismas manos que pescaban tomate del jornalero ilegal que llegó a Estados Unidos, de tocarlo. Pero para mí el milagro no es lo que yo hago como neurocirujano. El milagro es que muchos de mis pacientes ponen la vida de ellos en nuestras manos, que sus seres queridos llegan y ponen la vida de sus hijos, de sus esposos, de sus hermanos, de sus seres queridos en las manos de un desconocido. Para mí eso es el milagro. Tenemos que mirar más allá de los avances técnicos, de los avances que hacemos, de las experiencias quirúrgicas, de lo que hacemos en el quirófano. Tenemos que entender que el milagro no es lo que yo hago como neurocirujano, sino lo que hacen aquellas personas que me rodean para que todos nuestros pacientes salgan sanos y salvos, y lo que hacen aquellos pacientes y sus seres queridos de poner la vida de ellos en sus manos. ¿Por qué la investigación? Todos tenemos una mente exploradora, les dije hace unos cuantos minutos. Nos gusta tocar, nos gusta probar, nos gusta mirar, nos gusta escuchar. Todos nuestros sentidos los utilizamos para aprender y para entender el mundo que nos rodea. De niños, así nacimos. Por eso les dije que de niños somos exploradores y somos científicos. Pero por alguna razón, no todos continuamos desarrollando este don con el cual afortunadamente nacemos. Pero sin esa capacidad de exploración, no somos, como decía mi abuelito, mi tata Juan me decía, Juan Quiñones me decía, no somos más que tripulantes en un mundo en el cual podemos ser activos participantes y cambiar más que nada el curso y dirección de esta nueva vida en la que todos vamos juntos. Sin explorar no somos más que tripulantes. Para ser activos, para ser miembros de esta sociedad, tenemos que explorar, tenemos que experimentar, tenemos que investigar. Para mí es algo muy importante que yo pienso que lo llevo desde niño, desde que estaba de travieso con la gasolina que les estaba diciendo, lo llevamos. Todos nacemos con ese don y tenemos que desarrollarlo. Eso es para los jóvenes que están tratando de salir adelante. Para poder cambiar el mundo, tenemos primero que nada que entenderlo y tenemos que explorarlo. Y esa es una de las muchas razones por las cuales la investigación es crucial y necesaria para que nosotros podamos cambiar el mundo. Recursos. A veces me pregunta la gente, ¿qué necesitamos?
necesitamos para cambiar el mundo? A veces la gente piensa que necesitamos que aportar billones de dólares. No, el mundo lo cambiamos. Bueno, primero que nada, a veces yo me he dado cuenta que es mucho más difícil cambiarnos a uno mismo que cambiar el mundo. La razón por la cual yo pienso que yo empecé a salir adelante en Estados Unidos fue por una razón muy sencilla, porque empecé a creer en mí mismo. A los 19 años, ya para los 23 años, a los 19 años salgo de México a Estados Unidos, para los 23 años me di cuenta que todos tenemos la misma capacidad para salir adelante. Yo pienso que eso fue algo muy importante que me dio las primeras oportunidades de creer en mí mismo y tratar de salir adelante como ser humano. Nos damos cuenta que lo más importante que tenemos está atrás de nuestros ojos y lo podemos detener entre nuestras manos aquí, que es nuestro cerebro. Es lo que necesitamos, así de sencillo. No necesitamos billones de dólares, a veces lo que necesitamos es entendernos a nosotros mismos, saber qué es lo que podemos hacer para aportar nuestro granito de arena, aunque sea pequeñito, pero si cada uno lo hacemos, cada uno de nosotros lo hacemos, podemos formar un castillo y un imperio increíble para cambiar el mundo. ¿Tendremos dudas? Sí tendremos dudas. ¿Tendremos miedo? Claro que tendremos miedo de cambiar el mundo, pero esperanza será siempre la emoción más fuerte que el miedo, y que a pesar de nuestras dudas nos dará las herramientas para salir adelante. Eso lo aprendí de mi hija, de leer el libro de Hunger Games, que lo dijo Katniss Everdeen. ¿Quién ha leído Hunger Games? Algunos de aquí. Dijo Katniss Everdeen, dice, la esperanza es la única emoción que es mucho más fuerte que el miedo. Esto me recuerda el poema de If, de Richard Kipling, que dice: si puedes creer en ti mismo cuando todos dudan de ti, pero también aceptas tus propias dudas. Si puedes soñar sin que los sueños te dominen, si puedes pensar y no hacer de tus pensamientos tu único objetivo, si puedes encontrarte con el triunfo y el fracaso y tratar a esos dos impostores de la misma manera, si puedes hablar a las masas y conservar tu virtud o cambiar junto a reyes sin menospreciar a aquellos que tienen poco, si puedes llenar el impecable minuto con 60 segundos de combate bravío, tuya es la tierra y todos sus codiciados frutos. Y yo me acuerdo cuando tenía 17 años, hice 3 peleas amateur. Era boxeador. Las 2 primeras, los oponentes que me pusieron eran fáciles y yo se suponía que iba a ganar, y sí gané las 2 primeras. La tercera pelea, yo era el oponente fácil, el otro fue el que ganó, y ahí fue donde me retiré. Me acuerdo que en aquel entonces aprendí algo muy importante. Estaba en el minuto, tenía que poner 60 segundos de combate, lo había en mi último minuto, eran 3 minutos de 3 rounds de 3 minutos, y estaba en el último minuto, en el segundo 31 o 32, 2.31, y caigo de rodillas, una rodilla en el suelo, porque este boxeador, el oponente, era súper rápido, y aparte de eso que tenía mucha más sed y un apetito mucho más feroz que yo de ganar esta pelea, así de sencillo. Y yo estoy en mi esquina, estoy entre rodillas, con una rodilla en el suelo, y el referee está contando 1, 2, 3, estamos con el 4, el 5, y yo volteo y ya mi coach me dice: pues pone la toalla, que no me pare ya, porque me van a poner otra zapatiza. Y yo ahí hice algo muy importante, lo que me ha definido, yo pienso, en mi vida. Decidí pararme, porque dije yo no puedo terminar estos 60 segundos sin darle todo lo que tengo. Y sí me paré, y me acuerdo que el boxeador, el oponente, ya había ganado la pelea, ya tenía ganada, y yo me acuerdo que me empezó a golpear facilito, así nada más, y ya no me golpeó muy fuerte, pero de veras, yo pienso que es muy importante tomar eso en cuenta, y eso yo pienso que nos da cierta calidad como seres humanos, que somos susceptibles, que no somos invencibles. Uno de mis héroes más importantes en mi vida es un héroe mexicano, superhéroe, que precisamente Disney acaba de agarrar sus derechos, se llama Calimán. Calimán con K, no sé si ustedes han oído, claro, a lo mejor existe por aquí también, pero yo me acuerdo que todos los jueves yo salía y la revista costaba $1.25, y yo me acuerdo que me juntaba con 2 amigos míos, uno que se llamaba Martín y otro que se llamaba Eduardo, juntábamos nuestros centavitos y nos íbamos los jueves, salía
a las 12:30 del día y nos íbamos a comprar nuestra revista, me la llevaba yo y la leíamos. Para mí Calimán era un superhéroe porque no tenía poderes como los superhéroes de ahora en la actualidad, del DC, y que tienen este poder y que el Kryptonita los vence. Y bueno, pues este era un superhéroe mexicano que él utilizaba física, matemática, ingeniería y química, y esa era la forma en que él defendía a aquellos que tenían poco. Aparte era que era filantrópico, era una persona que defendía a aquellos que tenían poco. Entonces era mi superhéroe y yo lo quería mucho y en verdad ha sido una persona que yo he admirado. Y me acuerdo que lo que aprendí de él es jamás darme por vencido y seguir soñando también. Seguimos formando puentes, que es nuestro sueño, seguimos encontrando curas, seguimos derribando barreras, seguimos dándole a aquellos que tienen poco. Hay que darles esperanza. Yo pienso que ustedes están en una posición muy importante, están en esta universidad, están en este lugar tan hermoso, mirar las montañas, mirar la escuela. Hoy en la mañana que estaba llegando, mirar los personajes que estaba Bolívar, me parece, con Santander. Es algo para mí, algo que me fascina la historia, es algo que me llena de emoción, el conocerte, el entender tus raíces y el estar orgulloso de tus raíces. Para mí es algo muy, pero muy importante. Yo salí de México, pero sigo siendo mexicano. Salí pobre, sigo siendo pobre. Bueno, a lo mejor ya no tan pobre como antes, ¿verdad? Porque, aunque Tito y yo traemos el mismo traje, me estaba riendo de Tito yo ahora en la actualidad. Dije, Tito, tienes tantos trajes, el traje es el mismo que tenemos y todos los compramos en el mismo lugar, en el outlet, allá en San Luis. Incluso Tito fue el que me dijo, oye Tito, me gusta tu traje. Sí, me dijo, lo compré en el outlet. La semana entrante fui yo, compré el mismo traje y nos reímos y ahora tiene muchos trajes y traje el mismo que yo me traje. Bueno, así es, pensamos igual. Pero sí, sigo siendo aquel mexicano humilde. Entonces nunca, es muy importante entenderse uno, entender sus raíces, sentirse orgulloso de dónde venimos y tener una visión hacia dónde vamos, cuál va a ser el futuro. Building bridges, our dream, finding cures, knocking down barriers and giving hope. Muy importante. Otra vez dijo Walt Disney, when you are curious, you will find lots of interesting things to do. Cuando tienes curiosidad, dijo Walt Disney, encontrarás muchas cosas interesantes que hacer. Gabriel García Márquez dijo una vez, ¿quién conoce a Gabriel García Márquez? Los últimos años, eso nos conecta también con México, ya saben que los últimos años su vida pasó en México, ¿no? Gabriel García Márquez dijo una vez, no medicine cures what happiness cannot. No medicine cures what happiness cannot. Ninguna medicina cura lo que la felicidad no puede. Y la felicidad no la encontramos en los bienes materiales, la felicidad no la encontramos en cosas superfluas, la felicidad la encontramos en nosotros mismos. La felicidad la encontramos a veces en el extender la mano a aquellos que tienen menos que nosotros. La felicidad la encontramos a veces en mirar los ojos de una persona a la cual le hemos dado la mano, que nos da un abrazo, que nos apapacha, que nos quiere, que nos dice gracias. Ahí para mí ha sido la felicidad. La felicidad más grande que yo he encontrado en mi vida no ha sido las cosas, los viajes, los premios que he agarrado, que lógicamente los admiro, los aprecio, pero la felicidad la encontramos en los pequeños detalles, en aquellos momentos. Dijo Muhammad Ali una vez, the fight is won not in front of the lights, but behind the lights when you're training in the dark. Las peleas se ganan no enfrente de las luces cuando estás bailando, cuando estás peleando con el oponente, sino atrás, en el gimnasio, cuando estás en la oscuridad, cuando estás solo entrenando. Y yo pienso que es algo muy importante. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí, por despertar nuestra curiosidad, y gracias a todos ustedes por encontrar cosas interesantes que hacer. Gracias por creer que juntos podemos cambiar el mundo. Gracias. Gracias.